Estos son los anuncios de nuestras actividades institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom, no faltes. Miércoles, Altar de Oración, presencial en nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente, en la calle 75, número 6552, piso 3, edificio Castilla Real. Jueves, Casa de Vida, 7 de la noche por Zoom. Viernes, Escuela de Parejas, 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados, 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. Ayunos, sábados, 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados, 2 de la tarde por Zoom. Y te esperamos en nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Participa activamente en cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro que para ti será de gran bendición. Ríos de Agua de Vida del Oriente. Sálvanos, restauranos, avívanos.
Qué bendición estar en la casa del Señor. Uy, pero no están convencidos. Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos? No se me vayan los adoradores. Un fuerte aplauso para el Señor. Antes de comenzar, vamos a invitar aquí la presencia del Espíritu Santo y los adoradores que nos acompañen. La primera alabanza que estaban cantando, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a conectarnos con el Señor ahí donde usted está. Dígale al que está a tu lado, no me interrumpas, por favor, que tengo que conectarme con Dios. Pero dígaselo así, firme, convencido. Amén. Ahí vamos. Sonríale al Señor, alábele. Dios siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito. No sé cuál sea tu gigante, no sé cuál haya sido el gigante que venía contigo. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, ese gigante se va. Ahora mismo, porque tienes un Dios poderoso, un Dios que puede. Y ningún gigante viene contra tu vida. Ahora mismo, glorifica al Señor y dile, Señor, ese gigante fue destruido. Porque tú eres fiel, tu fidelidad lo derribó. No sé si es enfermedad, no sé si es deuda, no sé si es opresión, no sé cuál sea ese gigante, pero ahora la fidelidad de Dios ha derribado eso. Créelo en el corazón. Créelo a través del Espíritu Santo y dile, Señor, gracias, gracias, porque hoy, Señor, tú has hablado a mi corazón, estás hablando a mi vida y yo soy victorioso en tu nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile, Señor, tú ministras mi vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a entregarle este tiempo al Señor. Ahí donde estamos. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Y prepara nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros pensamientos para recibir la revelación que tú traes a través de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos que el peso de tu gloria, de tu poder esté sobre nosotros, sobre mi vida, ministrando. Señor, glorifícate y envía tus ángeles, Señor, que aten todo hombre fuerte que quiera impedir la revelación de tu palabra en esta hora, Señor.
Señor, que tu Espíritu Santo y ángeles ministradores llenen este lugar y que tu pueblo sea bendecido en la abundancia, Señor, de tu palabra, de tu poder, en sanidades, prodigios, milagros, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy, Señor, te doy gracias porque sé que algo grande tienes para mí hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso, ese aplauso para el Señor, amén. Saluda a la persona que está ahí a tu lado, sonríele, dile: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Dígaselo convencido o convencida. Juan, díselo convencida. Rosana, lo dices así como, te ve así como escamoso. Sonríe, sonríe. Sonríe y créalo, amén. Bueno, estamos hablando, este mes estamos hablando sobre sanidad. El Señor dijo que el quinto mes vendrían sanidades. Pero como en toda obra, cuando es en todo proceso quirúrgico y eso, para que una herida sea sana, pues lo primero que hay que hacer es irla limpiando, ¿cierto? Y el Señor está haciendo eso con su pueblo ahora, amén. El Señor nos está limpiando y está arrancando. ¿Qué está arrancando de nuestras vidas? Toda raíz de iniquidad, amén. Y hoy vamos a hablar de una raíz de iniquidad en esta hora. Y de pronto, si hiciéramos un club, de pronto yo les dijera: vamos a hacer un club y el nombre es 70 veces 7. ¿Quién se incluye? 70 por 7, a ver. 70 por 7. ¿Quién más entraría en ese club? 70 por 7. No, yo les estoy diciendo. Yo digo que yo armo el club 70 por 7 y tengo las inscripciones abiertas. ¿Quiénes de los que están aquí en la iglesia están temerosos? Bueno, vamos a ver qué significa eso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Cuántos entran al club? No están convencidos, ahora son menos. Sorprendente. Bueno, y seguimos en esta secuencia para ser libres de la iniquidad. Recordemos que hemos estado hablando de la iniquidad y les decía que la iniquidad es como un cordón demoníaco que viene en nuestra línea sanguínea y que va pasando de generación en generación y que cada generación se hace más fuerte, amén. Imagínese usted un cordón de zapato, un cordón negro en la primera generación, pero ahora nos vamos a una segunda generación y imagínese una cuerda más gruesa. Y vamos a una tercera generación y esa cuerda es aún más gruesa. Y si llegamos a la cuerda, de pronto miremos esas cuerdas que jalan los barcos así. Y es aún más gruesa. Cada generación se va potencializando más. Amén. Y entonces, ¿qué vemos nosotros que hay en nuestras familias? O lo hemos observado en muchas familias o aún en nuestra vida y nuestro proceder. Hemos visto que ha habido una raíz de iniquidad, raíces de enojo, raíces de amargura. Y entonces el Señor nos está llevando ahora porque Él quiere limpiarnos de estas raíces que están afectando, de esta iniquidad que nos ha venido afectando y ha afectado a los nuestros. Amén. Y entonces vemos aquí, cuando vamos a la palabra, vemos que Pedro le hace esta pregunta al Señor. Amén. Y yo me imagino de pronto en el contexto, aquí imaginándome a Pedro se creería él muy generoso, de pronto ya tendría alguien que le estaba sobando ya muchas veces, habría estado haciendo cosas consecutivas y de pronto ya lo había perdonado ya 6 veces y dice: no, ya como que va siendo hora. Y de pronto le hace esta pregunta al Señor: ¿hasta cuánto?
Dice, ya el de la séptima de aquí ya no más. Pero cuando él encuentra la respuesta del Señor, ¿cómo se sentiría usted? Amén. ¿Cómo nos hemos sentido cuando vemos que están personas constantemente dañando y dañando y dañando? Pero ahí el Señor nos está llevando a otro nivel. Amén. Y vemos aquí que cuando nos habla la palabra de la iniquidad y de estas raíces, vemos que hay muchas personas, hay muchos que de pronto hemos tenido memoria fotográfica. Yo no sé ustedes, pero en algún momento yo sí la tuve, de ese tipo de memorias fotográficas que tenía cuando se trataba de tenerlas guardadas. Tenía guardada fecha, hora, minuto, ofensa, personas y todo. Lo tenía todo así como una matriz, así con cuadrito y todo. Pero cuando ya el Señor, bueno, eso fue en mi caso, no sé ustedes, de pronto ustedes sean más santos que yo, pero en mi caso era así. Y tengo que confesarlo públicamente. Y cuando el Señor nos está llamando y nos está diciendo que tenemos que perdonar y tenemos que borrar esas raíces de cálculo y esas hojitas y que tenemos que cambiar nuestras matemáticas, de pronto eso nos duele. ¿Por qué? Porque a la carne le afecta. Y de pronto algunos dirán, bueno, ese no es mi problema, yo no tengo ese problema. De pronto eso no va conmigo, o este mensaje no va conmigo. Pues déjeme decirle, si usted de pronto ha tenido su mamá, su abuela, su tía, su papá o cualquier familiar que ha tenido esto en su familia, que ha venido en su vida, pues abra el ojo, dígale que está ahí a un lado, abra el ojo. Porque el hecho que no se haya manifestado en usted no quiere decir que no se vaya a manifestar en alguno de sus hijos o en alguna persona de su línea. Amén. Entonces recuerden que la iniquidad en algunas generaciones se camufla. Amén. Y entonces de pronto no salió en usted, pero puede salir en alguno de los suyos. Amén. Entonces es tiempo de arrancar esta raíz de iniquidad y empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre. Amén. De pronto habrán algunos que dicen, bueno, yo no tengo esos problemas. ¿Cuántas veces mi esposo no ha olvidado el aniversario? Ni por ahí ni un chocolate me ha dado, y pues yo se le he perdonado. Algunos de pronto dirán, ¿cuántos problemas no tengo ni yo con personas en el trabajo que me han robado las ideas y que han hecho cosas y yo las he perdonado? Y otros dirán, bueno, yo sí tengo ese problema porque lo he tenido con mi familia. De pronto constantemente he visto situaciones marcadas que me han dañado y para mí no es fácil. Amén. Pero el Señor hoy nos está diciendo a través de su Santo Espíritu, necesito que seas limpio. Amén. Porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Él quiere de que usted y yo hoy no empecemos a buscar los culpables, sino que empecemos a soltar, porque hemos tenido, o muchos de pronto ni siquiera tienen la culpa, sino que ya nacieron en una jaula, ya nacieron cautivos, enjaulados, con esa raíz de iniquidad, de enojo, de amargura, de resentimiento. Y de pronto cuando vemos esas sagas de esas películas o de esas novelas en las que viene familia tras familia guardando rencores, nos hemos dado cuenta que en nuestra vida de pronto ha pasado lo mismo, o con los nuestros ha pasado lo mismo. Y de hecho lo vemos en nuestra nación. Si nos damos cuenta y analizamos nuestra nación y nos damos cuenta de la generación, cómo la nación está dividida y cuánto rencor y de qué forma están hablando muchos jóvenes en esta hora, nos damos cuenta que aún la nación ha sido marcada por una raíz de amargura fuerte, tanto enojo, tanta violencia. Amén. Y hoy el Señor nos está diciendo, necesito que seas libre. ¿Pero por qué? Aparte de que usted y yo necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, ¿qué más debemos aprender? ¿Cuál es el objetivo? Para los que anotan, hay que aprender a amar como si nunca te hubieran herido. Amén. Para los que anotan, hay que aprender a amar como si nunca te hubieran herido.
Amén. Y es a esto a lo que nos está llevando el Señor. Y de pronto dirá, uy, pastor, usted está diciendo esto es muy fácil. Esto es un cliché, pero del dicho al hecho cuesta mucho. Pues aquí nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora no se trata de nosotros, se trata de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión, porque no podemos estar enraizados en eso y no podemos nosotros seguir aferrándonos a los odios, a los enojos, a los rencores. Y es que yo soy así y no podemos seguir cargando con estos lastres de iniquidad, porque ya es hora de soltar. Amén. Y entonces de pronto algunos se escudan y dicen, no, es que yo soy santanderiana, o es que yo soy no sé qué, y es que yo soy, y es que así es que yo soy y a mí nadie me saca. No. El Señor nos está llamando y nos está llevando y dice, tú no eres eso, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Amén. Y cuando somos hijos de Dios o hijas de Dios, ¿qué tenemos? El ADN de Cristo. Y es el que tiene que fluir en mi vida y no las raíces de iniquidad. No la iniquidad que me quiera llevar a toda amargura. Amén. Entonces, vemos aquí en la palabra, cuando nos va llevando a esto, vamos a ver, número 1, ¿a qué nos quiere llevar? Llevar la cuenta versus perder la cuenta. Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces. Imagínense usted. Yo me imagino de pronto los contadores y aquellas personas que son muy cuidadosas con los números contando eso. Pues aquí no se trata de eso. Dice, el perdón no tiene que ver con llevar las cuentas. Se trata de perder la cuenta. Dile al que está a tu lado, se trata de perder la cuenta. Amén. Es algo sorprendente. Pero imagínese usted, yo me imagino que el contador del cielo nos estuviera contando esas cosas de las que el Señor nos ha perdonado desde el momento de nuestro nacimiento. ¿Cómo estaríamos? Yo no sé si en los primeros 5 años o 3 años pasaría las 490 veces. No sé. Pero imagínense que el Señor nos estuviera sacando esas cuentas. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos a los demás así, cuadriculados y contabilizados. Y no esperamos, sino a puntico así de cocada como para sacárselas y restregarse. Eso va como un yoyo. Y nos da como un fresquito. Pero aquí el Señor nos está diciendo, pues deja ese fresquito. Y tienes que empezar a perdonar y dejar la ira, el enojo y la amargura. Amén. Entonces muchas veces, hoy en día estamos escuchando a muchos que es que me da rabia esto, me molesta esto. Pues ya nosotros tenemos que ir cambiando esa palabra, porque no podemos darle fortaleza a la rabia, a la ira, ni al enojo en nuestra vida. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Amén. Entonces vemos, cuando no perdono, cierro las puertas del reino para mi vida. Imagínense usted eso. Cuando usted y yo andamos con esa amargura y estamos contabilizando, y de pronto dirá alguno, bueno, sí, de pronto en el día a día, las situaciones diarias, pero ¿qué hay cuando ha muerto un ser querido por culpa de alguien? ¿Qué hay cuando hay un abuso? ¿Qué hay cuando hay cosas más fuertes? ¿Cómo usted me va a decir que yo tengo que perdonar eso? Pues fíjate, aquí el Señor nos está hablando de que perdonemos porque las puertas del cielo se cierran para nosotros, y esto sonará injusto, pero recuerda, cuando tú y yo perdonamos, activamos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Y tú y yo necesitamos que el poder de Dios esté activo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, no se trata de satisfacer un requisito matemático ni un requisito espiritual. Se trata de que usted y yo necesitamos que las puertas del cielo estén abiertas para nosotros. Amén. ¿Cuántos necesitamos eso? Amén. Número 2,
No perdonar es imperdonable. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Fíjense lo comprometedor que es esta palabra. Si nosotros perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial nos perdona. Pero si nosotros no perdonamos, dice que no nos perdonará. Fíjense algo, en algún momento yo siempre pensé que el pecado imperdonable era la blasfemia al Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Y después regresamos a este pasaje. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Y de hecho para mí esta palabra, yo he sido muy temerosa de esta palabra, porque siempre decía, es un pecado imperdonable. Es más, yo jamás ando cuestionando a ningún predicador. Usted no me verá cuestionando lo que diga. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vi textualmente, alguien en una prédica, vi que estuvo criticando a algún predicador y fueron 2, 3 personas, y en esa semana vi 2, 3 personas, las mismas, que se hicieron cosas en su boca, y yo quedé como que, uy. Y de ahí yo dije, con el Espíritu Santo, con cuidado. Pero hoy en día, cuando veo esta palabra en Mateo 6, 14, 15, me doy cuenta que no es solo el único pecado que no es imperdonable, sino que vemos que el no perdonar me cierra la oportunidad de yo ser perdonado. Amén. Que es cuando me doy cuenta de que si yo no lo hago, ¿cómo llego yo a pedir perdón? Amén. Y si aún la palabra me dice que si hay alguien, me doy cuenta que hay alguien que tiene algo contra mí, vaya y arregle mi situación y después venga y coloque la ofrenda al altar. Entonces, mire todo lo que se me está cerrando. Amén. Entonces, si yo necesito el perdón, ¿cómo no voy a perdonar a otros? C.S. Lewis escribió algo. Dice, todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Amén. Es muy fácil decirlo para muchos, pero también vemos que el perdón es como el dinero. Nos gusta recibirlo, pero no darlo. Amén. Y en muchas situaciones de nuestra vida, nosotros le decimos a la persona, ay, excúsame. ¿Excúsame qué? Eso cuando excúsame es como que, ay, te tropecé. Excúsame. ¿Excúsame qué? Usted y yo tenemos que saber que si yo dañé a alguien, yo tengo que acercarme y pedir perdón. Y entonces, ¿perdón por qué? Tengo que decir qué fue lo que hice. Tengo que tenerla clara. No, excúsame. O si en algo te ofendí o te dañé, perdona. No, si te ofendí, te dañé por esto, te molestó, perdona. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que aprender a tenerlas claras y decimos, bueno, y si no fui yo, fue alguien en mi familia, fue generacional, pues tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios, ya hemos aprendido cómo se hace, y pedirle perdón al Señor por los daños que hemos hecho, o los daños que hicieron nuestros antepasados, esa iniquidad que hizo nuestros antepasados. Si usted sabe que su abuelo, su mamá, su papá era injusto, atropellaba a la gente, le hablaba mal, insultaba, hizo cosas que no estaban bien, usted tiene que presentarse ante el Señor y tiene que pedirle perdón por eso. Señor, yo pido perdón, me declaro culpable, no por si acaso, por si hizo, no. Yo me declaro culpable por el atropello de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi tatarabuelo, de lo que hicieron, porque hicieron esto y esto, atropellaron, dañaron, insultaban, todo eso, ira, enojo, amargura, me declaro culpable y en el nombre de Jesús
te pido que arranques esa raíz de iniquidad de mi vida, de mi línea. Amén. ¿Por qué? Porque es que todo esto se va a ver en la vida de nuestros hijos, de pronto se está viendo en la nuestra. De pronto cuando llegamos a nuestra casa o nos ven cara de puño todo el tiempo y todavía no hemos sabido qué es. De pronto decimos, miércoles, nos va a tocar ponernos una linita de votos para no tener el ceño tan fruncido y de pronto eso ni aguanta. Entonces, mejor póngase a cuentas con el Señor. Porque necesitamos arreglar una situación de iniquidad. Amén. Necesitamos tener cambios en nuestra vida para avanzar en el Espíritu. Veamos ahí mismo Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Todos en nuestra vida tenemos una cantidad de cosas que necesitamos que el Señor perdone. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar la tarea de perdonar y de arrancar esas raíces de iniquidad en nuestra vida. Y si nos damos cuenta de la forma de lo que le dice el Señor a Pedro, nos damos cuenta que esto es para ese momento, pero también hoy es para mi vida. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. Vemos aquí, les ilustro la situación. Jesucristo, cuando Pedro le pregunta esto, el Señor le habla de una situación y le habla de un rey que manda a su contador a que saque las cuentas del reino, y de pronto se da cuenta de que una de las personas que trabajaba con él debía muchísimo dinero. Dice que aún ni vendiéndose él, su esposa, sus hijos, lograba pagar toda la deuda y aún había que meterlo en la cárcel. Pero este hombre coge y comienza a rogarle al rey, a clamarle y a decirle que fuera movido a misericordia, que le iba a pagar. Y el rey fue movido a misericordia y le perdona la deuda. Pero ¿qué pasa? Pasa que él, cuando es perdonado, se va y encuentra a un consiervo. Y cuando encuentra a su consiervo le debía muchísimo menos. Pero este viene y lo coge, lo golpea, lo ultraja y aparte de eso le exige que le pague la deuda. Y como este no puede, lo mete a la cárcel. Y los consiervos, viendo la actitud que había hecho, van donde el rey y le comentan todo lo que pasa. Amén. Le comentan todo lo que este hombre hizo. Vamos ahí mismo, Mateo 18, versículos del 32 al 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ya entendimos qué pasa ahí? Miremos. Miren que el hombre coloca al siervo, a su consiervo lo coloca en la cárcel. El rey se entera y viene y le dice: siervo malo, yo te perdoné la deuda, mas tú colocaste al otro preso. Entonces le dice: ahora sí te haré a ti. Y entonces, ¿qué dice? Y lo coloca. Y dice el Señor: así hará con cada uno de nosotros. ¿Qué hizo el rey? Lo colocó uno en la cárcel. Y le asignó ¿qué? Un verdugo. Cuando yo no perdono, ojo, cuando yo no perdono, también afecta. ¿Por qué? Porque yo no perdono y entonces, ¿quién fue el que lo colocó en la cárcel ahora a este malo, a este siervo malo? ¿Quién lo colocó en la cárcel? El rey. Entonces, el rey lo colocó en la cárcel, queda encarcelado, pero también le asignó un verdugo. Le asigna un verdugo hasta que pague el último tanto.
¿cuánto es su deuda con el Señor? ¿Cuál es su deuda? Porque va a estar encarcelado, va a estar con un verdugo hasta que pague el último tanto. Amén. Entonces, ¿a quién le conviene perdonar? A nosotros. A nosotros, porque si no estamos metidos en cárceles de cautividad. Y aparte de eso tenemos un verdugo. Alguien que nos esté lacerando. Tenemos un verdugo hasta que paguemos el último tanto. Y entonces nos llegó una platica extra y nos llegó la comisión. Pero ¡ping! Nos llegó, ¡ting! Y subió el impuesto, subió esto y ¡pa! ¿Qué pasó? O de pronto se nos dañó, peor aún, se nos dañó algo. ¡Ping! Se fue la plata y aún quedamos debiendo. Hasta que pague el último tanto. ¿Cuántos años va usted durar pagando ese tanto y esa deuda? Amén. Entonces, ya aquí no se trata de matemáticas. Ya aquí se trata de tomar decisiones para subir a un nuevo eslabón. Y si de pronto usted me dice, es que no entiende lo que me pasó, pues déjeme decirle, esto no es de entender, es de tomar una decisión, porque usted y yo necesitamos ser libres de esas cárceles. Necesitamos ser libres de todo verdugo y necesitamos ya que nos dejen de cobrar esa cuenta. Amén. Necesitamos avanzar en el Espíritu porque el Señor nos ha traído a bendición y Él quiere que su pueblo esté bendecido, pero no prosperamos muchas veces porque andamos guardando rencores, aún desde la familia. Y si de pronto usted dice, es que mi familia ha sido así, por más que yo trato de no bajarme de la cruz y dar con ella, pastora, doy con ella y hasta la parto. Pues déjeme decirle, dígale al Espíritu Santo y tome la decisión hoy de arrancar esa raíz de ira, de amargura, de enojo y de falta de perdón. Porque necesitamos ser libres. Amén. A paz nos ha llamado el Señor. Amén. Número 3. De lo peor sale lo mejor. Vemos en esta parte, vemos que cuando el corazón está roto, muchas veces nosotros queremos aferrarnos a eso que pasó. Y entonces queremos aferrar porque parece que como que el repetir esa historia o el aferrarme a eso me diera algún tipo de consuelo. Pues déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle que cada vez que usted y yo repetimos y contamos esa historia y estamos en eso, pues estamos permitiendo que el enemigo se vaya fortaleciendo. Y ya es hora de decirle, no más, no te voy a dar gusto porque este es mi momento de perdonar y de ser libre. Amén. Entonces vemos, dicen que los aviones cuando van a despegar con el viento, lo hacen con el viento de frente. Dice porque la resistencia les ayuda a despegar del suelo rápidamente. Entonces es aquí cuando usted y yo nos damos cuenta que Dios hizo soplar en un torbellino para llevar al profeta Elías ¿a dónde? A las alturas, para llevarlo, elevarlo a otro nivel. Y de pronto usted se siente que está contra la corriente, que tiene el aire ahí en la cara, que no puede. Pues déjeme decirle que el Señor hoy a usted y a mí nos quiere llevar a otro nivel. El Señor nos quiere elevar porque ya tenemos que estar por encima de esos enojos, por encima de la ira, por encima de la amargura y decirle al Señor, Señor, yo decido perdonar. Esta no es mi herencia. Dile al que está a tu lado, la ira, el enojo y la falta de perdón no es mi herencia. Y hay algo muy importante que de pronto me confrontó mucho cuando estaba en esto. Dice que
cada vez que nosotros tenemos personas en las que estamos guardando rencor, dicen que esas personas nos van absorbiendo. Amén. Y usted y yo necesitamos ser sanos, porque tenemos que dejar esas personas libres para que dejen de absorbernos nuestras vidas, de absorber nuestra fuerza, de absorber nuestra salud. Necesitamos ser sanos. Amén. Entonces ya es hora de que arranquemos esta raíz y que le digamos a Satanás: hasta aquí llegaste. No me voy a dejar robar la paz. Amén. Porque muchas veces somos unos fosforitos, nos han medio rozado y ya prendemos. Parece que nos pusieran gasolina. Pues no, ya tenemos que ir alineándonos. Amén. Tenemos que dejar que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Dile al que está a tu lado: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Número 4, sigue intentando. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Si usted tiene este problema, de pronto no va a ser enseguida, de aquí salió y ya usted de aquí va a ser un pancito de Dios. No. Usted tiene que empezar a pedirle al Señor. Tiene que pedir, tiene que empezar a orar, pidiendo. Y pídale al Señor por esas personas, haga su listica y decida: Señor, yo las perdono. Pida, busque, llame. Amén. Porque cuando estamos de rodillas, estamos en el sitio exacto. Amén. Y es difícil odiar a una persona cuando se está orando por ella. Amén. Entonces, de rodillas es el lugar indicado. Y cuando comienzo a orar por esa persona va a ir saliendo de mi corazón. Ese odio va a ir saliendo. Amén. Y tarde que temprano va a llegar el perdón. Amén. Entonces tenemos que avanzar. Número 4, el perdón libera el poder. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Imagínense la escena de Jesús. Imagínense él ahí en la cruz y de pronto mira hacia abajo y de pronto mirar a los fariseos, seduceos, hablando de pestes, diciendo quién sabe qué cantidad de cosas, y de pronto ver allá a los soldados jugando, rifándose las vestiduras, y ver a cada uno, los otros diciendo, burlándose, y los soldados también burlándose de él. Imagínense la escena. Pero sin embargo Jesús los mira y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces fíjense que cuando Jesús perdonó, entonces es aquí cuando su espíritu se libera y se libera la atmósfera. El perdón de Jesús limpia y sella la atmósfera. Cuando usted y yo perdonamos, la atmósfera a nuestro entorno va a cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios toma control. Y es aquí cuando usted y yo nos permitimos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces vemos cómo Jesús liberó la muerte de Jesús, liberó toda nuestra ansiedad, liberó toda nuestra ira. La muerte de Jesús hoy nos hace libres y podemos gozar de la presencia del Señor a través de ese sacrificio en la cruz. Podemos gozar del gozo del Señor y del Espíritu Santo a través de ese perdón del Señor. Y Él vino a ejecutar, a hacer su obra redentora por usted y por mí. ¿Cuánto no tenemos nosotros que perdonar? Amén. Y cuánto no tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a arrancar estas raíces de nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos aquí, número 5, perdonar
no significa olvidar lo que ocurrió. Amén. Muchas veces decimos eso, no, lo que pasa es que perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar, porque usted y yo no tenemos amnesia. Perdonar es que cuando ya yo recuerde esa ofensa, no puedo fingir que no ocurrió, porque sucedió. Amén. Pero no voy a dejar de que eso viva en mi corazón y me cause amargura o cause amargura a los míos. Ya no va a tener morada en mi corazón. Amén. Ya no me va a doler porque yo decido que no me va a doler. Porque en el nombre de Jesús la paz del Señor me llena. Amén. Voy a darle lugar a la paz del Señor en vez a esa ira, ese enojo, a esa amargura y a esa falta de perdón. Tomé la decisión de ser libre. Amén. Y entonces, una vez que soy libre de ese tormento, puedo amar con gozo, puedo darme una oportunidad, puedo tener la vida plena en el Señor, pero solo en Él y tomando yo la decisión. Amén. Perdonar no libera de las consecuencias al ofensor. Vamos a Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. En esta semana de pronto estaba hablando con alguien y me dijo: oiga, ¿cómo es posible que un tipo que haya atropellado a alguien, cómo es, ya porque tienen plata pueden pagar y no sé qué, y ya quedan eximidos de todo? Ah, y yo le dije a la persona: ¿y usted por qué coge rabia por eso? No, porque eso es una injusticia. Y yo le digo: ¿y usted cree que ya eso quedó saldado? Sí, el tipo está fresco. Y yo: déjenme decirle que la palabra dice que la iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación. La persona pudo haber arreglado las cuentas aquí humanamente, entre comillas, no ha pasado nada. Pero usted sabe qué le puede pasar a los hijos y a los hijos y a los hijos de los hijos de esa persona. ¿Usted sabe cuántos problemas van a venir sobre esa persona? Entonces, uno se puede escapar de la justicia de los hombres, pero ¿qué es de la justicia de Dios? Y ella dijo: bueno, pues, viéndolo desde ese punto de vista, y el man se fregó. Nosotros tenemos que darnos cuenta que algo sucede y que de pronto usted y yo hemos estado recogiendo cosas que hicieron los nuestros. Y no sea que hoy usted y yo hemos activado muchas cosas para que los que vienen ahora también la vivan. Entonces, arranquemos todo eso y comencemos a sembrar semillas buenas. Semillas de paz, de gozo, de perdón, y pedámosle al Espíritu Santo que nos ayude para ser diferentes. Hay enfermedades que hay en nuestros cuerpos por causa de maldiciones que vienen de iras, rencores, enojos, amargura, y que de pronto hemos querido estar con ellas y las hemos querido cargar. Pues es hora de que las suelte. Y si en algún momento se sintió orgulloso de esos temperamentos y de ser iracundo y de esas cosas, pues déjeme decirle, es hora de que renuncie a eso. Y que comience a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname de ti. Porque necesito modelar a Cristo. Necesito ser diferente y necesito que mi línea sea diferente. Amén. Entonces, el perdón no siempre significa que hay reconciliación. Entonces, muchas veces habrán personas, habrán circunstancias en las que no vamos a, de pronto creemos que podemos arreglar todas las relaciones. Muchas veces no vamos a poder arreglar las relaciones con otras personas, pero sí tenemos que perdonarlas. Las perdonamos y las soltamos, porque de pronto alguien dirá: bueno, es una persona tóxica, una persona que daña, una persona que su forma de ser es la misma y nos va a estar dañando. Pues no es sano que estemos con ese tipo de personas, pero sí es necesario que usted y yo perdonemos. Amén. Tenemos que soltar para recibir lo bueno de Dios.
Tenemos que soltar porque Dios preparó bendiciones para usted y para mí. Y muchas de esas bendiciones están estancadas ahí. Están en el tercer cielo. Han querido despegar desde hace rato, pero no han llegado porque hay una caparazón que está impidiendo que bajen. Amén. Y de pronto decimos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Y decir, Señor, aquí presento delante de ti esta causa. Reconocer lo que ha pasado, reconocer nuestros pecados, reconocer las iniquidades de los nuestros. Es hora de pronto de preguntar la historia patria de la familia para ver qué viene por ahí, ir arrancando eso. Amén. Y también tenemos que ofrecer compasión. No podemos seguir siendo las mismas personas. Y tenemos que soltar a esas personas de esa cárcel de cautividad. Porque en la medida que yo tengo a esa persona encarcelada, también yo me estoy gastando. Amén. Entonces, dejemos de llevar las cuentas ahora. Y empecemos a perder las cuentas. Dile al que está a tu lado, deja de llevar las cuentas. Y comienza a olvidarlas. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y ahí si nos estás mirando, y si es la primera vez que vienes a una iglesia, a un lugar como este, te invito a que aceptes al Señor. De pronto dirás, ha habido mucha amargura en mi familia. Usted no sabe de pronto mi mamá o mi papá cómo me trató. Fui muy maltratado de niño o de niña. O de pronto, algunos dirá usted, para mí me cuesta, mi papá maltrataba a mi mamá. O al revés, mi mamá nunca valoró a mi papá de lo que él hacía. Es hora en este momento de perdonar. Y de pronto usted está diciendo ahí, no es fácil. Déjame decirte algo, hay alguien que murió por ti y por mí, y que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y yo te invito a que lo aceptes en esta hora. Y si quieres aceptarlo, sígueme en esta oración. Iglesia, apóyeme a orar por esas personas que van a estar aceptando al Señor, para que esas personas perseveren en el Señor. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Reconozco que moriste por mis pecados, por mis iniquidades, por mis rebeliones, por mi maldad. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pido que arranques toda iniquidad, rebelión y pecado de mi vida, y que saldes toda cuenta. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, en tu misericordia, y no lo borres jamás. Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, pero también quiero que los míos lleguen a ti, que tu misericordia se extienda. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Y a ti, iglesia, en esta hora, te invito a que nos pongamos a cuentas con el Señor, ahí donde estás. Y que esta semana comencemos a hacer la tarea de ir arrancando todas esas raíces de enojo, rebelión, de toda amargura. Padre, repite conmigo: Padre Celestial, hoy me presento ante ti, pidiendo audiencia ante el tribunal del cielo, ante el juez justo. Ruego, Señor, que abras audiencia en esta mañana, Señor, y que escuches mi causa. Señor, vengo de la mano de mi abogado, que es Cristo Jesús, y del Espíritu Santo, Señor. Y te pido perdón por la iniquidad de ira, Señor, de mis antepasados. Te pido perdón por la iniquidad de amargura, de falta de perdón, en el nombre de Jesús. Y renuncio a estas raíces, Señor. Y te pido que sean arrancadas una a una, Señor. Cada raíz de amargura, de enojo, resentimientos, maltratos, Señor.
Arranca todo eso, Señor, toda iniquidad de mis antepasados, Señor. Pero también arranca, Señor, toda raíz que haya afectado mi vida, Señor. Y todo lo que lo haya alimentado, Señor. Todo pecado, Señor, en esta hora de ira, amargura, enojo, soberbia, altivez, señalamiento, cuestionamiento, obstinación. Arranca estas raíces de mi vida en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en esta hora te lo pido, hazme libre, Señor. Hazme libre y anula todo proceso legal que Satanás tenga contra mí, contra los míos. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego, Señor, que arranques de mi línea genética, de mi semilla, toda raíz de amargura, ira, enojo, contienda, señalamiento, obstinación y todo aquello que impida el fluir de tu gloria en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora te pido que junto con los míos, Señor, en donde salieron esas raíces, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo, sea llena de tu gloria, sea llena de tu poder, de tu cabot, Señor. Que tu mano sanadora, Señor, comience ahora a hacer su obra en nuestros corazones, Señor. Que tu mano poderosa comience a sanar, Señor. Que tu mano sanadora comience, Señor, a sanar nuestros corazones, Señor. Que tu mano sanadora, Señor, comience a hacer su obra en nuestras vidas. Hay un hombre que nos está mirando en esta hora. Un hombre que hace años conoce al Señor, pero que su lucha diaria es su temperamento. Y tú, varón, que dijiste, yo no voy a ser como mi padre, porque tu padre hacía, maltrataba a tu mamá, y tú dijiste, no lo voy a hacer. Y ahora lo haces. El Señor te dice en esta hora, suelta la ira y déjate llevar por mi presencia, te dice el Señor. Dile, Señor, aquí estoy, me rindo. Rindo todo enojo, toda soberbia, Señor. Señor, quiero ser, Señor, manso y humilde de corazón como tú, Señor. Que los demás, Señor, vean el cambio, Señor, pero sobre todo, Padre, que tú te deleites cuando me mires, Señor. Te lo pido en esta hora. Mujer, el Señor te dice, yo soy tu sanador. Suelta ahora. Yo estoy contigo, te dice el Señor, yo te amo. Suelta, te dice el Señor. Suelta, porque yo peleo por ti, te dice el Señor. Y de aquí en adelante, te dice el Señor, yo pelearé, yo iré delante de ti. Y aquellos que han estado, que se han levantado contra ti, van a quedar avergonzados, porque yo voy a pelear, yo pelearé por ti, pero solo necesito que los sueltes en mis manos, te dice el Señor. Suéltalos. Hay alguien que el Señor le dice, mujer, suelta el pasado. Déjalo donde quedó y permite que yo trabaje en ti, te dice el Señor. Déjame trabajar en tu vida, te dice el Señor. No traigas a cuenta ya las cosas del pasado. Suéltalas.
y deja que mi mano sanadora ministre tu vida. Gracias, Señor. Dile al Señor ahí, gracias, gracias, gracias. Ahora en esta hora, en el nombre de Jesús, ahí los que están, de pronto si tienes alguna afección física, dile, Señor, gracias, porque toda iniquidad de amargura, de enojo que había en mi vida, ha sido ahora arrancada y recibo sanidad. Recibo tu gloria, recibo tu presencia. Recibo lo bueno que tienes para mí, Señor. Hoy recibo tu bendición. Dile al Señor, recibo tu gloria. Alábalo, alábalo, alábalo en esta hora. Recibo tu gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto es por fe. Dile, Señor, gracias. Hoy soy renovada a través del Espíritu Santo y soy libre de toda amargura, de todo enojo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora entrégale esta semana al Señor. Señor, te entrego esta semana. Te pido que a través de tu Espíritu Santo me recuerdes qué cosas, qué iniquidades pueden quedar ahí sueltas para ponerme a cuentas contigo, Señor. Quiero, Señor, saldar todo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Quiero ser libre junto con los míos. Señor, te entrego esta semana, Señor. Esta semana es una semana de bendición. Una semana de propósito, una semana que tu gloria esté 24/7 conmigo y con los míos. Sorpréndenos positivamente y permíteme ver tu gloria en mi vida y en los míos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo te llene, que el cabot de Dios esté sobre tu vida y tengas una excelente semana en el nombre de Jesús. Salúdense unos a otros. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente, digo impresionante, digo